Nos escuchamos. Bien. Bueno, muchas gracias por la paciencia, entonces, que ahí nos demoramos un poquito. Bueno, como les decía recién, Agustín, la idea es presentar una experiencia de la migración de un sistema de emergencia, urgencias, en el hospital precisamente Mautone. La presentación es compartida, está la visión de la institución en este caso, que es representada por el doctor Pablo Rodríguez, y luego del lado como el proveedor de TI en salud, que estamos acompañándome la doctora Camila Goldman bueno, y yo. Voy a hacer una breve introducción de quiénes somos, un poco de contexto para entender en dónde estamos. Lo primero entonces es lo que vamos a ver, de quiénes somos, como les dije, vamos a ver el contexto, los antecedentes y los objetivos, por qué migrar, porque en realidad Mautone ya tenía un sistema de información, o sea, digital, no es que estaba a papel en ese servicio puntualmente. Eh, Ver un poco el flujo, los actores que quedaron involucrados en este proyecto, cuáles fueron los desafíos que nos encontramos, porque entendemos que la idea de presentar un poco la experiencia es justamente eso, de ver dónde nos encontramos los problemas, cómo fue la gestión del cambio, la capacitación, en qué situación estamos, porque esto es bastante incipiente, si bien el proyecto en sí ya pasó todas sus etapas, pero a nivel de implementación van a ver que se dio hace no tanto. Y por último, bueno, qué fueron las lecciones aprendidas, o sea, qué sacamos en limpio para bien y para mal, porque como todo, no siempre hubieron solo cosas, solo cosas malas, y también que tuvieron puntos fuertes. Así que bueno, un poco vamos a ir a eso. Para contarles nomás, un poco introductorio, Universal es una empresa que es de TI, pero que está 100% dedicada a sistemas de información en salud para un grupo de instituciones que son líderes en Uruguay, que un poco están representadas ahí en los iconos, pero básicamente SEM, o sea, Autonomía Autónico, SEM, MP, algunas otras como Cardiomóvil, LAC, Terafis. Eh, Todas ellas tienen digitalizado su sistema, como les dije, a nivel en todas las capas y bueno, en función de eso es que nosotros también brindamos todos esos servicios que listamos, ¿no? No solo lo que tiene que ver con el desarrollo del producto de la historia clínica en sí, sino que toda la capa administrativa y todo lo que soporta eso, la infraestructura, el soporte a los usuarios. Hacemos nosotros la gestión del cambio o la consultoría en ese caso, la consultoría de proyectos y también tenemos la seguridad de la información o la consultoría para la seguridad de la información. La particularidad que siempre decimos de Universal es que nosotros tenemos dentro de la institución, si bien es una empresa de TI, tenemos un grupo multidisciplinario de representantes o de actores de la salud, de todas las disciplinas, que están ahí, ¿no? En el vínculo entre los usuarios finales, como los que pueden ser los médicos, de enfermería, lo que fuera, y los técnicos. Así que ahora sí le doy paso a Pablo para que nos cuente un poquito de Mautoni. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, muchas gracias por integrarme a esta parte. Bueno, en realidad yo me uní un poquito para saber un poquito qué somos Mautones. Bueno, Mautones es una empresa de salud privada, ¿no? Integral. Tiene 47 años de existencia, le digo, y se creó bajo la misión de brindar, le digo, el servicio de salud oportuno por la mayor calidad y accesibilidad posible. ¿Ah? Y la visión que queremos ser nosotros, reconocido en nuestra área como la institución de asistencia médica integral de referente. Siguiente. Bueno, para decirte un poco, el Sanatorio Mautone en el Uruguay es la única institución que está certificada en todo su servicio. Emergencia, CTI adulto, CTI pediátrico, bloque quirúrgico, internación domiciliaria, imagenología. Eso nos hace a nosotros que es una empresa que trabaja mucho por la seguridad del paciente y los procesos. Actualmente hoy en día tenemos casi 54.000, le digo, afiliados. Nuestra sede principal es el Maldonado, Punta del Este, Uruguay, y tenemos 3 centros periféricos que es Pan de Azúcar, Piriápolis, le digo, y San Carlos. En nuestro centro también, el Sanatorio San Mautone, es un centro de formación médico y no médico. Dentro de la parte no médico también se forma mucho el plantel de enfermería y NURSE, ¿ah? La licenciada de enfermería. Y dentro de lo médico tenemos formadores tanto para residentes de ginecología, emergentólogos, y otras especialidades como oncología, que eso nos hace que, como Sanatorio Mautone, es justamente un centro de formación, académica. Bueno, la característica de nuestro centro Selmautone
Le digo, la emergencia habitualmente mensual, para ver un poco la dinámica que tenemos nosotros, vemos casi 9.500 pacientes, le digo, por mes. Dentro de eso tenemos un 74, un 75% que son pacientes adultos y un 26%, le digo, son pediátricos. Dado que Mautone se encuentra en una zona turística, vemos habitualmente que aumenta un 30, 40, un 50, hasta un 60% de los servicios de diciembre a marzo, por toda la llegada de los turísticos también. Entonces eso influye mucho sobre nuestro proceso y los centros asistenciales. Como decía la doctora, nosotros estábamos antes en una historia clínica que se llamaba UMBU, que compartíamos mucho la capa administrativa. Esto del cambio de la historia clínica, a nosotros lo venimos pidiendo hace años para lograr una integridad de todo nuestro servicio, tanto de policlínica, internación, emergencia, y el único que le faltaba es el servicio de emergencia para tener una historia clínica única. Eso mejora todo eso de la accesibilidad de los usuarios, las sesiones únicas y los registros erróneos muchas veces que tenemos en la historia clínica. ¿Por qué migrar? Nosotros teníamos leído la necesidad de integrar toda la historia clínica de nuestro servicio, ¿no? También estamos dentro de los procesos de certificación de la JIM, después la interoperabilidad de la historia clínica y los proyectos de salud. Nosotros acá en Uruguay tenemos que el Ministerio de Salud muchas veces nos hace integrar todo nuestro sistema, leído y precisamos una historia clínica que sea universal, que sea nacional para poder compartir ciertas experiencias que se generan acá en Uruguay. Dentro de eso tenemos las certificaciones médicas, laborales y los bloques semánticos. Esto también a nosotros, a migrar en esta historia clínica, nos mejora todo lo que es la seguridad y la confidencialidad del paciente. Y bueno, la idea a nosotros es mejorar todo lo que son registros y la trazabilidad, que con la historia previa no lo teníamos, porque en su momento teníamos 50 pestañas, le digo, para escribir una historia clínica del paciente. Hoy en día una sola pestaña disminuye los errores, los registros son mucho más adecuados y bueno, y tenemos una mejor trazabilidad. Nuestro sanatorio Selma Utoni, le digo, todos los pacientes que vienen a nuestro servicio habitualmente ingresan a nuestro servicio por recepción, que es la parte de la capa administrativa que sigue quedándose el ombú. Una vez que nuestro paciente entra a la parte de recepción, pasa a una área que se llama de triage. El 100% de los pacientes de nuestro servicio quedan, le digo, pasan por el triage. Le digo, después de ahí se le asigna según el nivel de triage la atención médica. Si una vez que el médico fue valorado, decidió una conducta, pasa a otra área que tenemos nosotros, que es atención de enfermería. Hasta ahí espera si es analgésico, estudio laboratorio o imagenología. La licenciada de turno habitualmente hace el nexo mucho con el médico una vez que estén los procesos, le digo, como de laboratorio, imagenología pronto, y vuelve al médico. Y bueno, y ahí se decide una conducta que es, según la paraclínica, se ingresa al paciente o sea de alta. Tenemos esta etapa que es fundamental, este nexo, nosotros tenemos bien manejados los procesos para que los pacientes no se nos pierdan. Bueno, los actores del sistema de salud de nosotros, del servicio de emergencia, bueno, como todos, tenemos los enfermeros, le digo los médicos, le digo la licenciada, y bueno, todo lo que es la capa administrativa, que son todos los sesionistas que hacen el ingreso a nuestro centro hospitalario. Gracias, Pablo. Sigo desde acá entonces. Dale, gracias. Buenas tardes a todos y gracias por la invitación. Bueno, acá estuvimos viendo un poco lo que era el flujo general del funcionamiento, que como comentaba Pablo, hay como diferentes partes. Todo lo que está acá a la izquierda se hace a través de la capa administrativa, que es OMBU, y acá se ve como esta interoperabilidad que hay y que está necesaria entre la parte administrativa y AMNP, que es la capa clínica. Bien, ahora yendo un poco a los desafíos que se plantearon durante el desarrollo y la implementación de este proyecto, tenemos que es una adaptación de un módulo preexistente que Mautone utilizaba para internación y bueno, al adaptarlo para lo que es el servicio de emergencia, se presentan nuevas necesidades como puede ser, por ejemplo, el llamador, el triage, la necesidad de ver qué médico es que está atendiendo a cada paciente, y también surgen otras modalidades de consulta que en internación no estaban, como es la teleconsulta y la videoconsulta.
Y después, por ejemplo, también en el egreso tenemos algunos cambios que, por ejemplo, en internación se podían dar cambios de servicio dentro de lo que es internación mismo. Por ejemplo, un paciente que pasa de CTI a cuidados moderados y que en cambio en la emergencia esto no se daba por ser un único servicio. Bien, acá ya estuvimos hablando un poco de lo que era la interoperabilidad, principalmente entre la capa administrativa y la capa clínica, que es AMNP, pero también hay interoperabilidad con otros sistemas, como por ejemplo el Triage, que se usó un software externo que se compró, y también para la modalidad de consulta con video que nombramos anteriormente, que esto todavía no está implementado, pero sí sería necesario que interopere con lo que es el portal del paciente. Bien. Después también hubo algunos desafíos en lo que es la performance y la usabilidad, que la performance, por ejemplo, se vio afectada con el aumento del uso de la herramienta. Nosotros la implementación la hicimos de forma gradual, de a una dependencia por vez, que como comentaba Pablo, Mautone tiene varias dependencias, que la principal es la de Maldonado y hay otras periféricas. Entonces, durante esta implementación gradual se hizo más notorio cuando se comenzó a usar en la sede de Maldonado, que es la más grande y que tiene un mayor flujo de trabajo. Entonces ahí, bueno, surgieron diferentes cosas, diferentes casos como lentitud, etcétera, que bueno, ahí hubo que analizar en ese momento y desarrollar soluciones específicas para esos problemas que se dieron. Después, en cuanto a la usabilidad, surgieron cambios necesarios para mejorar los flujos de trabajo. Durante las primeras semanas de uso, los médicos o enfermeros principalmente hicieron algunos planteos para algunos cambios que se podrían realizar y que permitirían disminuir los tiempos de atención, que bueno, al ser un servicio tan dinámico, donde la idea es que sea ágil, la idea es tratar de disminuir todo el tiempo extra que se pueda generar por el uso de la herramienta informática, que muchas veces se decía como tratar de disminuir la cantidad de clics que tuvieran que hacer los médicos o los enfermeros para agilizar esto. Y eso, por ejemplo, se logró recordando selecciones de filtros o predefiniendo el contenido de algunos cambios, de algunos campos también, perdón. Bien. Además, durante el proceso de desarrollo y de implementación surgieron nuevos cambios necesarios, algunos externos, como estos que comentaba Pablo de bloques semánticos y certificaciones, que en realidad fueron requerimientos a nivel nacional que fueron exigidos por Salud UI y que para eso también se tuvo que hacer todo un desarrollo y adaptar un poco el módulo en ese sentido. Y también, por otro lado, surgieron algunas necesidades internas que en el sistema anterior se resolvían de otra forma y que no habían sido detectadas durante el relevamiento, por ejemplo, lo que es la facturación a terceros, que Mautone a veces presta servicios a otras empresas. Bueno, ahí también hubo que adaptar. Bueno, después también para nombrar esto que fue bastante relevante en lo que fue el proyecto, fue que otro de los desafíos que se planteó fue la rotación de recursos, sobre todo de desarrollo y de testing, porque bueno, por el tiempo invertido en la capacitación de estos recursos y que obviamente el desempeño de alguien que recién se incorpora al equipo y que se está familiarizando recién con las herramientas y con el equipo en sí, no es el mismo que alguien que ya venía trabajando en el proyecto. Entonces, esto también tuvo sus implicancias. Bueno, después, yendo a la gestión de cambio que se hizo, acá lo que se llevó a cabo fue un piloto con médicos específicos y la implementación, como comentábamos, se hizo por sedes periféricas primero, que fueron las más pequeñas, y después se agregó la sede principal. Una ventaja que se tuvo, por así decirlo, fue que contábamos con la contingencia del sistema previo, que era un BU. Entonces, en caso de fallas en el sistema o de que surja alguna necesidad que fuera limitante para seguir avanzando con la implementación, estaba esta posibilidad de seguir usando el sistema anterior en algunos casos. Y bueno, también que no tenía por qué ser todo o nada. Podían, por ejemplo, continuar con el uso de MNP en las dependencias de la periferia y en Maldonado por estos requerimientos especiales, por el flujo de pacientes, etcétera, esperar a que se hicieran estos desarrollos necesarios que fueron los que surgieron durante todo este proceso.
En cuanto a la capacitación, se hizo con manuales, videos y apoyo in situ por la jefatura médica, que esto lo hizo Pablo y que fue fundamental en el proceso. Bueno, yendo al estado actual. Actualmente el sistema de MNP está implementado en todas las sedes para el flujo de derivación de una sede a otra. Al momento del egreso está actualmente con ajustes que se están haciendo en la etapa de desarrollo. Acá hicimos un corte al día del 30 de octubre y ese día se hicieron 94 consultas, esto sumando las que se hicieron en todas las dependencias, y de estas, el 77% se hizo en AMNP contra un 23% de ombú. Y sabemos que es un alto porcentaje de uso para la herramienta nueva, teniendo en cuenta que en la dependencia de Maldonado, que es la que concentra la mayor cantidad de pacientes y por lo tanto de atenciones, se implementó hace 2 semanas aproximadamente. Acá, por ejemplo, vemos en esta gráfica la evolución del uso. En la línea más clarita es el sistema de AMNP y en la más oscura el sistema anterior que es OMBU. Acá se grafican la totalidad de ingresos firmados entre todas las dependencias y acá vemos la evolución en el tiempo. Esto es de las últimas 2 semanas. Acá fue cuando se implementó en la sede de Maldonado. Entonces, acá vemos como ese switch que se venía usando más en Ombú y pasó a ser, acá hubo un pico del uso de AMNP. Acá, por ejemplo, como comentábamos, ante algunas situaciones, por ejemplo, de lentitud, etcétera, tenían la posibilidad de volver al uso de Ombú. Entonces, acá se ve que se invirtieron las curvas, pero después enseguida eso se solucionó el tema de la lentitud y todo eso que comentábamos y se retomó el uso de AMNP, manteniendo ahí siempre hasta ahora un mayor uso de la herramienta de MNP en comparación con el uso de Ombú. Bueno, ¿qué aprendimos de todo esto? Y acá vamos un poco más al principio del proceso, a la especificación de requerimientos. Acá se había hecho un R para el rol médico y un R para el rol de enfermero. Entonces, acá reflexionando un poco después de todo el proceso sobre lo que fue la especificación de requerimientos, vimos que lo que generó esto de tener separado los dos roles y no tener un documento único es que a veces se generaban dificultades en la lectura y en la interpretación de los documentos, porque obviamente hay interacción entre los dos roles y hay funcionalidades que son en común, y entonces de esta forma la información quedaba dividida. Entonces, al tener un R único, se hubieran prevenido algunos de estos errores al centralizar toda la información en un único documento. Después, sobre el tamaño del alcance, bueno, obviamente al tratarse de un proyecto, el alcance de por sí es amplio, pero sí es importante definir bien el mínimo producto viable y definir qué cosas pueden agregarse en evoluciones posteriores para así poder tener una mayor agilidad en todo el proceso de desarrollo, testing, validación funcional, validación por el cliente también y la gestión del cambio. Em, Al ser la adaptación de un módulo ya existente, vemos como algunas particularidades, como que hubo un menor costo, algunos flujos ya estaban resueltos con la capa administrativa, la necesidad de capacitación fue menor porque ya muchos usuarios estaban familiarizados con el sistema, aunque no fuera exactamente igual, sí a grandes rasgos lo conocían y además también por esto de que ya lo conocían hubo una menor resistencia al cambio, pero por otro lado también se heredan comportamientos que no corresponden al ámbito y acá son todos esos cambios que mencionábamos anteriormente, como el tema de que no está contemplado lo del triage y los flujos del egreso y todo eso. Después, yendo a lo que es la validación, tanto funcional que la hacemos nosotros en Universal, como la validación por el cliente, vimos que una validación funcional temprana facilita que las diferencias que puedan haber habido en la interpretación de desarrollo en comparación a lo que se quiso expresar en el documento de la especificación de requerimientos, sean detectadas a tiempo. Y también es fundamental la comunicación entre los equipos durante todo el proceso, que si desarrollo tiene alguna duda, que enseguida se plantee, se converse, capaz que hay algo que faltó especificar y bueno, poder definir todo eso lo más temprano posible para que no lleve a atrasos.
Después, la validación del cliente también fue positivo que fuera temprana y también es importante que incluya a los futuros usuarios. Y esto quiere decir que hay que incluir a todos los actores, tanto enfermeros, médicos y también lo que es los usuarios administrativos, que si bien no trabajan directamente con la capa clínica, sí trabajan con insumos que se desprenden de ella, entonces es importante que todo eso ya esté contemplado y bien especificado. Em, Bien, y también así se evita retrabajo, porque ya todo esto se va detectando a tiempo y capaz que hay cosas que si se detectan de forma tardía afecta a flujos que ya fueron desarrollados y bueno, toda la cadena que ahí se genera. Y bueno, un poco para resumir estos dos puntos anteriores, queríamos como destacar que lo importante acá es la comunicación y estar siempre como en este contacto, tanto dentro del equipo como con el cliente, que eso lo vemos como algo positivo. Bueno, sobre la gestión de cambio y la implementación, em, como comentábamos, se hizo gradual de menos a más con la validación de todos los flujos. Como ya dijimos, fue una ventaja tener el respaldo del sistema anterior y gracias a esto fue que se pudo hacer la implementación gradual de una dependencia a la vez. Y bueno, durante esa implementación gradual fue que se fueron validando bien todos los flujos y detectando los cambios necesarios, que como decíamos, también algunos eran limitantes para poder seguir con el avance de la implementación. El apoyo in situ también fue fundamental, esto que comentábamos que hizo Pablo. Y también es fundamental esto de tener una contraparte del lado del cliente que esté al tanto de lo solicitado y del funcionamiento del sistema y que apoye además en la gestión de cambio y en la implementación. También debe estar claro quién debe solicitar los cambios y cuando se solicitan deben estar claros también para mantener el orden de todo el proceso. Y además también tener claro a qué referente funcional dirigirse ante cualquier duda de lo que se pidió o del funcionamiento del sistema. Y otra cosa también que no queríamos dejar de lado era el tema de reevaluar el rol de los manuales y los videos, porque vimos que, por ejemplo, en este caso, capaz que muchas veces los médicos y los enfermeros, si bien se hicieron manuales y videos, capaz que no los veían y al final lo que resultó realmente fundamental fue el apoyo que podía dar Pablo estando ahí presencialmente y evacuando cualquier duda que pudiera surgir.